Primero de Juan capítulo 1, versículo 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Levántanos ahí. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos, Señor, como todos los días, reconociendo, Señor, que tú estás aquí. Eres un Dios santo, un Dios puro, un Dios perfecto, Señor. Un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, que tú no quieres que ninguno de nosotros, los que creemos en ti, perezcamos y que nos vaya mal y terminemos en el lago de fuego. Por eso tú nos mandas congregar todos los días, Señor, para estar frente a ti y poder escuchar tu palabra y poder saber en qué estamos haciendo de malo delante de ti, Señor. Y que tú puedas hacernos entender a las buenas, a las malas, que no debemos desobedecerte, sino que debemos estar humillados, Señor, delante de tu presencia, como tú lo mandas, Padre mío. Perdónanos también porque reconocemos que somos seres humanos que siempre pecamos. Hablamos, pensamos y hacemos cosas en contra de tu voluntad. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos laves con tu sangre y que tu presencia y tu palabra pueda limpiar y purificar y glorificar y santificar nuestras vidas. Porque creemos, Señor, que tú has empezado la buena obra y creemos que tú la estás perfeccionando. Por eso aquí estamos todos los días reconociendo que tú tienes el control de nuestras vidas y que sabemos que separado de ti nada nos va a ir bien, todo nos va a ir mal. Por eso, Señor, confesamos y declaramos una vez más que esta palabra que convierte al alma no va a regresar vacía, Señor, sino que por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomar haciendo gloria a Dios. El título es El pecado. Bendito sea el Señor. Mire qué importante, este versículo lo agarran las iglesias liberales para enseñar de que todos podemos pecar. Aquí dice, aquel que no peca es que es mentiroso. Pero él no está diciendo lo que ellos piensan. Juan, inspirado por el Señor, está diciendo que nosotros tenemos el pecado. Si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. ¿Por qué? Porque el pecado es el cuerpo humano. Este pecado, ya que tenemos en este cuerpo mientras que estemos en este mundo terrenal, todavía quiere enseñorearse, quiere gobernar, quiere reinar su vida. Entonces nosotros dice que no podemos hacerle caso al pecado, porque el pecado, cuando tú le haces caso, cuando tú lo obedeces, el pecado llega a tener el control de tu vida. Ya Dios no puede hacer nada, porque ya tú reina el pecado en ti, ya tú eres esclavo del pecado. Ahora Dios no puede gobernar tu vida, no puede hacer nada por ti. Pero todos tenemos pecado, sí, en este cuerpo humano. Pero usted se va a dar cuenta de algo. Como seres humanos también, de vez en cuando siempre le fallamos al Señor. Pero no somos esclavos de eso. Ya le he dicho muchas veces que usted puede amargarse hoy día y Dios lo ha visto en su corazón que se ha amargado y es pecado también. Señor, perdóname porque me amargué, incomodé mi corazón, tuve enojo contra el hermano y es pecado. Señor, me arrepiento y me aparto. El hermano se dio cuenta, pero Dios sí. Y yo le pido perdón. Pero no me hace esclavo, no estoy sometido a eso, todas las veces me amargo con el hermano, no. Eso no es a las 500. O puedo hablar mal. Y puedo hablar mal un rato que se me sale algo y no escuchó el hermano o la hermana, pero Dios ya vio la intención de la palabra. Y tengo que confesarlo, Señor, perdóname, ¿por qué? Porque he hablado esto y tú sabes la intención por el cual lo he dicho. Me arrepiento y me parto y me limpia la sangre de Cristo, porque lo confieso. O puedo hacer algo, como le dije la vez pasada, yo voy en un micro y viene alguien y me pisa el pie, ese rato, bueno, se dio casualidad, ¿no? Pero me vuelve a pisar, entonces, ¿qué pasa ya? Yo también agarro, me hago el que viene del carro y ¡pum!, lo empujo como que fuera el carro. Pero Dios sabe que lo he hecho con mala intención. Entonces Él no sabrá, pero Dios sí sabe. Y yo tengo que pedirle perdón. ¿Por qué? El pecado me ha hecho, o la carne me ha hecho hacer eso. ¿Por qué? Por la amargura del cuerpo, por la amargura del ser humano. Entonces esas cosas sí, todos vamos a pecar. Pero muy diferente es que el pecado te gobierne y te reine. Mire, lo vuelvo a repetir. Todos nosotros, ya, en este cuerpo humano, cuando uno es esclavo del pecado, te va a gobernar. No es todos los días, es
cuando tú vas a tener que decidir a quién vas a obedecer. Un ejemplo, ¿no? Y perdónenme los hermanos, lo que no tengo nada con las mamás, pero un ejemplo, ¿no? Tú el pecado de amar a más al Señor Jesús que amar a todo cualquier cosa en este mundo humano. Y llega un momento en que tú tienes que decidir entre tu madre y Jesús. Si el pecado te está gobernando, tú vas a decidir por tu madre, porque te está gobernando. No vas a obedecer a Jesús, sino a tu madre. ¿Por qué? Porque ahí está tu corazón, porque ahí está gobernado el pecado. Y vas a obedecer a lo que dice tu madre. O vas a tomar la decisión de apartarte en ese momento de venir a los pies de Cristo. ¿Por qué? Por obedecer. Porque todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cada pecado, cada mandamiento, y tú no lo obedeces, es pecado. Entonces quiere decir que si yo obedezco al pecado, soy esclavo del pecado. Y el pecado no te hace hacer todos los días eso, ¿no? Porque el pecado, cada vez que tú tienes que decidir, ahí vas a ver quién está gobernando tu vida. No es todos los días, no. Otros, ¿no? Cualquier pecado. Incluso, miren, le pongo un ejemplo, ¿no? Aquí el director sale y dice, por favor, no se muevan, no salgan al baño, una emergencia. Y cuando el pecado te gobierna, ¡pah!, te hace mover y sigues, y no interesa quién está hablando. Porque gobierna el pecado, la carne. Amén, gloria, pero ahí y se para y hace y sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque está gobernando el pecado. Dice, gloria a Dios, ¿cuántos dan gloria a Dios? Y algunos dicen, oh, gloria, otros no. Está gobernando el pecado. ¿Por qué? Yo conocí un hermanito que solamente venía al culto para los mensajes. Porque ¿sabe qué decía? Yo, ¿por qué tengo que venir yo a escuchar lo que están dirigiendo y los hermanos son carnales? ¿No? ¿Qué me van a enseñar a mí? Yo vengo de frente a la palabra, ¿no? Porque la palabra me edifica. Y pero los hermanos que están al frente, ¿qué cancioncitas que me van a dirigir? Apenas están leyendo la Biblia, conocen los versículos y ¿qué va a estar ahí? Y no quería venir al culto completo, venía solamente a la hora del mensaje. Y eso era orgullo y eso es pecado. Pero no se daban cuenta. Pero él pensaba que estaba haciendo lo bueno. Entonces es lo que pasa hoy en día acá en todas las iglesias y aquí también. Cuando uno no se somete al director, entonces también está pecando. ¿Me entienden, no? ¿Por qué? Porque no quiere obedecer a la palabra, dice, porque Dios es el que pone las autoridades y Dios hace todo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque si usted hace algo en contra de la palabra, está siendo esclavo del pecado. Bueno, a las 500 ya, que lo haga, ¿no? Pero que cada vez lo haga, es que usted está siendo esclavo del pecado. Una cosa es que peque y otra cosa es que el pecado se enseñoree y lo gobierne y lo reine. ¿Por qué? Le vuelvo a repetir, cuando Juan habla de que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. No, el pecado es el cuerpo humano. Por eso dice, mire, vamos a Romanos 7, 14. Pablo lo dijo. Romanos capítulo 7, versículo 14. Alabado sea el Señor. 7, 14 al 20 no vamos a leer. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si que lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Mire, ¿por qué cree que Pablo dice? Mire, y sabemos que la ley es espiritual, mas yo, dice, humanamente, ya soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué pasa si yo digo que son carnales? Si todos somos carnales, porque estamos en esta carne. Mas yo soy carnal, dice, vendido al pecado. Este cuerpo ya está vendido al pecado. Ya este cuerpo, desde Adán, ya pasó la transgresión de Adán y Eva a todas las generaciones por cuanto todos pecaron. Dice, ahora como nos ha vendido Adán y Eva al pecado, ahora todos nacen en pecado. Ahora todos, este cuerpo humano que tenemos nos aleja de Dios porque siempre quiere ser esclavo de los pecados. Este cuerpo quiere hacer lo malo.
Por eso pasó, por la desobediencia de Adán, es que todos pasaron a morir espiritualmente, por cuanto todos empezaron a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque dice, por eso Pablo lo repite, mas soy carnal. Por no decir, no, yo soy carnal de Adán y Eva, somos carnales, todos vendidos al pecado. Cuídense. Porque el peor enemigo es la carne, es el pecado, su propio cuerpo humano. Mire que dice Romanos 5. ¿Por qué dice que somos vendidos al pecado? Bendito sea el Señor, 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de uno. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por uno. Por eso Pablo dice que todos somos vendidos al pecado. Somos en este cuerpo carnal humano. Por eso no dice, no, yo no tengo pecado. Es mentiroso porque el cuerpo es el pecado. Si alguno dice, no tengo pecado, es mentiroso. O lo hace a Dios mentiroso porque Dios dice que somos vendidos al pecado. Este cuerpo ya está destinado desde Adán y Eva a hacer lo malo. Porque el querer hacer el bien está en mí. Yo amo a Dios. Pero ¿por qué no lo obedeces? ¿Por qué no obedeces a Dios si es que lo amas? Si crees en Él, ¿por qué cuando tienes que decidir entre desobedecer y obedecer, obedeces a la desobediencia o desobedeces al mal? Obedeces al mal y no al bien. Por eso la palabra dice que hay una diferencia o hay una distancia entre lo bueno y lo malo. Solo nos aparta una simple palabra o un simple pensamiento, ¿no? ¿A quién vamos a obedecer? Porque es como cruzar una línea, ¿no? Entre o tomo la decisión de obedecer a Dios en ese momento del problema o tomo la decisión de obedecer a lo malo o al pecado. ¿A quién? ¿A quién estamos obedeciendo? ¿De quién? ¿A quién le pertenecemos? Por eso le digo que el pecado no se va a enseñorear de usted todos los días, no. Usted sabe en qué no obedece ese pecado. Lo está gobernando, lo está enseñoreando, lo está reinando. Porque justo en ese momento que usted tiene que decidir, ahí se da cuenta a quién obedece. Por eso dice que no todos somos esclavos del mismo pecado. Cada uno sabe en qué le está fallando y lo gobierna y lo reina ese pecado todas las veces que tiene que decidir a quién va a obedecer. No, pero yo quiero hacer lo bueno, pero no sé qué pasa. Eres esclavo del pecado. No puedes, mientras que seas esclavo del pecado, no puede hacer nada el Señor. Te quiere ayudar, pero como tú no lo obedeces a Él, obedeces al pecado, entonces Dios no puede hacer nada. Por eso que el testimonio del cristiano da mucho que desear. Por eso no concuerda, dice, su palabra con el testimonio. Por eso en la gente afuera usted ve que yo amo a Dios, yo conozco la palabra, yo hago lo otro, pero ¿por qué no lo obedeces? Es que no tengo tiempo, no puedo. Esclavo del pecado. No puede. No se trata de decir, sino de hacer. Por eso dice que por causa de uno, todos fuimos constituidos pecadores. Nos vendieron al pecado. ¿Qué culpa tienen los niños? Cuando éramos niños, nada, nos fuimos vendidos. Por eso dice que por causa de uno, este justo Jesucristo, que tuvo que obedecer y morir. Pero qué diferencia tan hermosa, ¿no? Fuimos vendidos al pecado y por causa de Él, Él tuvo que comprarnos. Él tuvo que comprarnos. Él agarró y dijo, ¿cuánto vale la vida de ese hombre, de esa mujer? ¿Cuánto vale mi sangre? Entonces voy a comprar todas las almas por la obediencia. Y Él tuvo que obedecer, dice, y morir en la cruz. Por eso que Filipenses 2:8, mire qué dice. Alabanzas al Señor. Alabado sea Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Murió. Pero estando en la condición de hombre, dice, se humilló. Esa es la diferencia de una persona que ya
gobierna o reina su vida Jesús. Se humilla, se pone en manos del Señor sabiendo que tiene problemas y cualquier cosa en este mundo humano. Todos los días se humilla para que el Señor pueda llevarlo a vivir en el Espíritu y no dejar que el pecado se enseñoree. Y no dejar que el pecado te reine, te gobierne y que tu testimonio esté dando vergüenza delante de los cristianos que uno predica la palabra. Porque no podemos decir que Dios es nuestro Señor si no obedecemos a lo que Él dice. No concuerda, pues hermano, hermana, si yo digo que el Señor, Jesús es mi Señor, entonces ¿por qué no le obedeces? Y no sabes, no, pero Pablo ha dicho que el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué culpa tengo yo? El pecado mora en mí, yo no puedo hacer nada. Si puedes hacer algo, sino que no lo haces. Es que en el momento de la tentación uno tiene que tomar una decisión. A ver, ¿a quién vas a obedecer? Porque hay una pelea en tu mente. Entre el pecado, la carne o el Espíritu del Señor. Porque desde que te has entregado al Señor dice que el Espíritu de Dios mora en ti. Porque Él murió en la cruz y desde que tú lo aceptaste como Señor y Salvador, Él dice te dio su presencia y Él pagó el precio. ¿Para qué? Para volver a comprar de lo que estabas esclavo del pecado. Porque a veces somos carnales vendidos del pecado, pero gracias al Señor que Él nos compró. Por eso dice que tuvo que morir, se hizo obediente hasta la muerte. ¿Para qué? Para comprarnos. Mire que dice 1 Corintios 7. Alabanzas al Señor. 7:21. 7:21 al 23. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavo de los... La pregunta es, ¿cómo fuiste llamado? ¿De siendo esclavo o siendo libre? Mira, dice que todos hemos sido esclavos del pecado, estamos muertos, y que Él nos dio vida, nos hizo libres. Pero ¿por qué hay algunos que si Dios los ha hecho libres siguen esclavos del pecado? ¿Por qué? Porque está diciendo que nosotros fuimos comprados, dice, por precio. Él ya nos compró, murió, se hizo obediente, ahora nos hizo libres. ¿Por qué el cristiano sigue siendo esclavo? Y no se da cuenta. Están en las iglesias, pero salen afuera y siguen pecando. Otros pecan aquí, delante de todos, ya esos están recontra esclavos. Pero hay otros que también son esclavos del pecado afuera. Salen de las iglesias y afuera están adulterando, fornicando, mintiendo, peleando, discutiendo y todo lo malo. ¿Por qué? Porque todavía siguen siendo esclavos del pecado, hermanos. Dice que tú fuiste comprado por precio. Ahora tú le perteneces a Él. Ya no eres esclavo del pecado. Él te compró, te ha hecho libre. No te ha hecho libre de tu carne. No puede porque estás en este cuerpo. Por eso dice que este cuerpo no va a entrar al reino de los cielos. Pero ya tu vida le pertenece. Pero mire qué interesante, vamos por qué es lo que dice en Corintios capítulo 6. Sí, ahí nomás, versículo 9 vamos a leer. Alabado sea el Señor. Del 9 al 17 vamos a leer. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor, de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas todas no convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero
pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Bendito sea el Señor. La pregunta es, mire, la palabra del Señor dice que este cuerpo que tenemos es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué Él pagó el precio? Él pagó el precio. Ahora nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque Él nos compró y manda que tenemos que glorificarlo en cuerpo y espíritu. La pregunta es, si la palabra dice que el que se une al Señor, mire qué interesante, un espíritu es con Él. Varios me dijeron esto, que cuando el Señor viene a tu vida, tú vienes a ser nueva criatura. Pero ¿dónde toma tu vida? Si dice que el cuerpo humano es el pecado. Señor no puede tomar tu cuerpo humano porque el cuerpo humano es pecado. El Señor no puede tomar tu alma porque tu alma es la que se va a convertir. ¿En qué? Por obedecer. Porque ahorita acabamos de leer y está diciendo de que ya nosotros, dice, ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de Dios. O sea que por la fe del Señor, que lo que hizo en la cruz ya hizo todo. Por eso dice que nadie se gloríe, porque no podemos hacer las cosas por obras para ser salvos, sino por la fe. O sea que ahorita las cosas que nosotros tenemos que hacer es someternos a Dios y obedecer a la palabra. Pero tenemos que hacer lo único, lo más importante. Dios es que quiere unirse a tu espíritu. No se une a tu alma, no se une a tu carne. Porque varios entienden al revés cuando dicen 2 Corintios 5:7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ahí hay la confusión. ¿Dónde es que tú eres criatura nueva? Algunos dicen que mi carne ya he sido transformado, ahora Cristo está en mí, piensan que gobierna su cuerpo, su carne. Jesucristo no toma la carne. Jesucristo no toma el alma. Jesucristo lo que hace es que el alma se convierta por su palabra. Por eso que dice que cuando uno se convierte es porque obedece a la palabra. Y lo primero que tienen que hacer cuando viene la tentación y viene la prueba, lo primero que hace es que uno tiene que obedecer en el alma. Y para que obedezca el alma hemos hablado de que tiene que ser transformado primero por la palabra. Tiene que ser libre del pecado. Porque si no es libre del pecado, va a ser siempre esclavo del pecado. ¿Sabe qué ataca? La carne cede al pecado, pero primero cede a la mente. O sea que el alma es el que primero va a pecar. La carne no. La carne te induce a caer en el pecado. Por eso que Satanás ataca la tentación a tu carne. ¿Para qué? Para que tu carne se apegue al pecado y el alma peque. Por eso que el alma viene a ser esclavo del pecado y lleva al cuerpo humano a vivir sujeto al pecado. Por eso el Señor lo que dice es que nosotros éramos antes algunos fornicarios, adúlteros, pecadores, todo lo malo. Y ellos no van a entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque son. ¿No sabéis que los injustos, o sea, que los que siempre están haciendo lo malo, no van a entrar al reino de Dios? Ni los afeminados, ni los adultos, y todos los que están practicando y son esclavos del pecado no van a entrar. Nosotros no, dice. Algunos eran, pero ahora ya no, porque todos hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados. Y nos manda que no debemos que dejarnos dominar por ninguno, hermano. ¿Por qué dice que no te dejes dominar? Porque vuelve a repetir que este cuerpo es el pecado.
Y este cuerpo de vez en cuando tu carne te va a llevar a hacer algo malo. Lo vas a hacer y lo hago yo. Pero no dejar que te domine. Porque si tú dejas que te domine, te vas a unir a él. ¿Por qué cree que pone el ejemplo de que si tú te unes a una ramera, unir, no dice que tú cometas algo y te apartes, sino que te unas al pecado? Si tú te unes, pues está hablando del ejemplo de una ramera, si tú te acuestas con una ramera, te haces una sola carne con ella, con esa ramera. Cualquier cristiano que se una a un pecado, se une a ese pecado. Ya no te unes al Señor. Mire qué importante. Pero que el que se une al Espíritu del Señor, un solo espíritu es con Él. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mire, de unirnos al Señor en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando tú te unes al Señor en el Espíritu, tu alma, tu carne te puede hacer pecar. Y por eso dice que Él, si pecamos, tenemos que confesar. Dios no se aparta de ti. ¿Por qué? Porque sabe que tú eres humano y que tú le puedes fallar en cualquier momento. Pero manda que tú tienes que confesarlo, para que tú no seas esclavo y el pecado te gobierne. Porque tú no estás pecando en el espíritu, hermano. Estás pecando en tu carne y en el alma, mas no en el espíritu. Por eso el Señor dice, si alguno peca, ¿abogado qué? A ver, vamos a 1 Juan capítulo 12, mire. Alabado sea el Señor. 1 Juan capítulo 2. Santo es para siempre el Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Versículo 1. Mira lo que está diciendo, no se vaya a confundir. Alabado sea Dios. Hijitos míos, dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice que no peques, Y si alguno hubiera pecado, si alguno, no todos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo Él. Dice si alguno hubiere pecado, pero dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Dios no quiere que tú peques. Pero si alguno, no es todos los días, por eso dice bien claro, ¿no? Nosotros humanamente le vamos a fallar al Señor muchas cosas. Mientras que somos niños, por un niño empieza a caminar, cae y se levanta, hasta que aprende a caminar. Igual es un cristiano que se ha convertido, como es nuevo, va a pecar de vez en cuando porque ignora la palabra y a veces porque la conoce, también ignora porque todavía no se deja dominar por el Espíritu del Señor, no deja que controle su vida, no deja que lo reine. Entonces, dice que cuando peque, uno tiene que confesar, hay un abogado. Pero dice primero, no pequéis. No depende de Dios, depende del ser humano. Y Él entiende que nosotros, siendo nuevos, vamos a fallarle. Y van pasando los años, los meses, y cuando tú te humillas, tú maduras, ya no vas a cometer pecado, pues hermano, cada rato. Serán las 500 que le falles. Pero ¿por qué hay cristianos que siguen pecando y son esclavos del pecado? ¿Se da cuenta? Si dice el Señor por Pablo de que ya hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados. Él es el que hace todo. La decisión la toma uno, hermano. No se trata que yo peco, voy a un abogado, tengo y peco. No, hermanos. El Señor dice que tú no debes pecar. ¿Por qué? Porque si tú pecas constantemente y en lo mismo, estás siendo esclavo de ese pecado. Ese pecado, te está reinando. Y por más que tú quieras salir del pecado, no vas a poder. De ese, no de los pecados. No está diciendo si alguno hubiera cometido los pecados, no dice. Si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes cometer un de vez en cuando, pero que tú seas esclavo del mismo pecado, Dios no puede hacer nada mientras que tú no renuncies a ese pecado y Cristo te liberte. Porque es diferente cuando uno peca y si uno peca y confiesa, ¿no? Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Lo sabe, pero ¿por qué no se aparta? ¿Por qué no se aparta?
Yo quiero, pero no puedo cada vez que me quiero hacerlo y me domina la carne. No, el pecado es lo mismo. El pecado te está reinando. ¿Por qué? No quieres obedecer, te ha gobernado, no quieres apartarte. Tú quieres, Pablo dice, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él no se dejó dominar del pecado. Sabe que la carne es el pecado y sabe que la carne, el pecado quiere señorearse del cuerpo humano o señorearse de la vida espiritual del ser humano, pero no lo dejaba Pablo. Pero cristianos que sí se dejan enseñorear, se dejan reinar por el pecado y son esclavos del pecado, hermano. Alabado sea el Señor. Por eso dice Pablo que nosotros no debemos dejar que nos domine, que nos reine el pecado. ¿Por qué? Porque este es el cuerpo y está el pecado, pero no debemos dejar que nos reine, hermanos. Romanos capítulo 6. Alabado sea el Señor para siempre. Romanos 6, versículos 12 y 13. Alabado sea Dios para siempre. Romanos 6, versículos 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mire que dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, la fe, el regalo de Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué hay cristianos que los gobiernan? Oiga, mire, dice que hay una batalla en la mente, ¿no? ¿Por qué dice en Timoteo, se pelea la buena batalla de la fe? Cuando uno va a dar cabida a lo malo, primero hay una lucha en la mente. ¿Y por qué si uno sabe que hay una lucha en la mente, le obedece a lo malo? Dígame usted, a ver. Es irracional en un ser humano que diga que es verdad y le obedece a lo malo, porque ya lo ha reinado. Cuando usted tiene un rey, no le queda otra cosa que obedecerlo, porque si se rebela, lo manda a fragelar y lo manda a matar. Si Pablo dice no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, y si lo está reinando porque sigue haciendo eso, entonces usted no puede hacer nada. Está bajo el reinado, bajo el gobierno, bajo la autoridad del pecado. Por eso que siempre presenta sus miembros para hacer lo malo. No dice para los pecados, para un pecado. ¿Y sabe dónde nace eso? ¿A quién le va a obedecer? Si vamos a Génesis, mire qué le dijo a Caín el Señor. Ahí vamos a darse cuenta dónde empieza. Capítulo 4. Alabado sea el Señor Jesucristo. Santo es para siempre el Señor. Versículo 7. 6 y 7 para entenderlo. Alabado sea Dios. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, o sea, haces lo malo, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Antes de matar o antes de hacer lo malo humanamente, primero le dijo, depende de lo que estás pensando. Si bien hicieres, o sea, estás pensando en tu mente hacer lo bueno, hacer lo que Dios dice, vas a ser enaltecido. Pero si estás pensando hacer lo malo, el pecado está a la puerta. Por ahí empieza, hermano, cuando el pecado quiere gobernar tu vida. Si el pecado te lleva a gobernar la mente, entra a tu mente, porque ahí está la puerta. El corazón espiritual es la puerta. Si el pecado llega a entrar a tu alma y llega a posesionarse de tu alma, de tu mente,
entonces ya entras a ser esclavo del pecado porque tu cuerpo humano lo va a hacer. Tu cuerpo humano va a obedecer a lo que le dice el alma. El cuerpo humano no decide solo. El cuerpo humano es una voluntad humana que está a disposición del alma, de la mente, del corazón espiritual. Entonces lo que tu alma desea, eso va a ser el cuerpo humano. Pero lo que hace el cuerpo humano es acercarse al pecado, para que el alma se acostumbre a hacer lo malo y desee el pecado. Por eso Pablo no mete el alma. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Aplauda al Señor. ¿Se da cuenta? Pero ojo, por eso que el Señor habla, mire, desde Génesis, cómo es que el pecado va a entrar a tu vida para llevarte a reinarte. Todo empieza en la mente. El pecado y la carne quiere que el alma se acostumbre a pecar. Por eso dice que si tú haces lo bueno, o sea, estás pensando lo bueno, antes de que lo hagas, piensa lo bueno, dale cabida a lo que el Señor te está hablando, que entre la palabra a tu corazón, a tu mente. Y serás enaltecido porque vas a hacer lo bueno si lo estás pensando. Pero si tú estás pensando lo malo, cuidado que el pecado está a la puerta de tu alma, de tu mente y quiere entrar. Y como él le dio cabida que entre lo malo a su mente, entonces, ¿qué concibió? El pecado. ¿Por qué? Porque como pensó lo malo, deseó lo malo, entonces salió al campo y dijo, ven para acá, y agarró un cuchillo y lo mató. Lo mató. ¿Por qué? Porque ya había dado cabida en su puerta de su alma, de su mente, al pecado. Ajá, por ahí empieza. Nosotros todos vamos a ser probados, vamos a tener problemas, aflicciones, y el pecado va a querer entrar a la puerta, va a querer entrar a tu alma. Y si tú le das cabida y empieza a anidar el pecado en tu alma, en cualquier pecado que sea, él llega a gobernar tu mente poco a poco, tu alma, hasta que tu carne se acostumbra a pecar. Y cuando tú te des cuenta, ya no puedes salir de ese pecado, sigue siendo esclavo del pecado. Por eso dices, no, pero ¿por qué? No, es que no puedo, yo quiero, pero esto, yo quiero. No, el pecado está reinando. Ya no puedes hacer nada. Por eso Pablo dice, pero no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Bueno sería, pero hermano, que tú peques, ¿no? Y te vas a terminar en el lago de fuego, hermano. Ya está en eso, hermano, el ser humano no se da cuenta que desafía a Dios cuando un cristiano no está reconociendo que Dios es el Señor. Yo no puedo ir en contra de su palabra porque estoy yendo en contra de Dios. Entonces Dios anota y escucha todo lo que uno dice, hace en este mundo humano. Y tenemos que tener mucho cuidado. Justo estaba diciendo antes mi hija acá bien claro, que el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero si el hombre, o el cristiano, no teme a Dios, no va a guardar el mandamiento porque es esclavo del pecado. Y no teme a Dios. Ahí se ve que uno no tiene fe. Ahí se ve. Porque si yo tengo fe, sé que el Señor me está hablando y que Dios me está diciendo que no me reine el pecado en mi cuerpo mortal. Y si yo me dejo gobernar o reinar, estoy pecando delante del Señor y no temo a Dios. Alabado sea el Señor. Por eso que Caín mismo es una prueba. Caín, ¿por qué ha cambiado tu semblante? ¿Por qué ha decaído? ¿Qué está pasando? Si hicieres lo bueno, estás pensando lo bueno, vas a ser enaltecido, pero cuidado, si haces lo malo en tu mente, estás pensando, el pecado está a la puerta. ¿Viste que le habló? No le interesó. Salió afuera y lo mató. Y visto después cuando el Señor le dijo, ¿por qué la sangre de tu hermano? ¿Qué? ¿Que yo se guarda de mi hermano? ¿No tiene temor al Señor? Mira, vamos leyendo más abajo. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito sea tú de la tierra, que abrió su boca para recibir tu mano la sangre de tu hermano. Pero mire cómo le respondió. ¿Tuvo temor a Dios? No.
No temor a Dios, hermano. Cuando uno ya está esclavo del pecado, no tiene temor a Dios. No tiene temor a Dios. Habla sin respeto a Dios. Bueno, ¿por qué te quedamos afuera, no? Oye, hermano, mira, estás siendo esclavo del pecado y la ira de Dios, ya para que termine en el infierno. ¿Cuál es el problema? ¿Tú te vas a quemar o me quemo yo? Ya, pues desobedecí, ¿cuál es el problema? ¿Caso vas a sufrir tú? Déjame a mí, yo estoy viviendo, pues, yo moriré, pero moriré habiendo gozado la carne. No tienen temor, son esclavos del pecado. Por eso dice que ahí empieza todo. Ahí empieza el cristiano a ser esclavo del pecado. Pero qué hermoso, ¿no? Por eso dice que el pecado está a la puerta. Pero Dios dice, mira, que cuando tú naciste y Dios te dio su presencia, Él también te habla. Él también entra a tu puerta y te quiere tocar. Ese momento que tú tienes que decidir, Él también te habla. Por eso que dice en Apocalipsis, aquí estoy a la puerta. ¿A quién vas a dejar entrar? ¿Al pecado o al Señor? A ver, Apocalipsis 3:20, vamos a leer. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios para siempre. No se canse de alabar al Señor. 3:20. Santo es para siempre el Señor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y si lo saben, hermano, ¿por qué no lo dejan entrar? ¿Por qué en el momento de la tentación, del problema, dejan entrar al pecado? ¿Por qué? ¿Está bien claro? Aquí estoy a la puerta y llamo. Jesús no está en el alma, Jesús está en el espíritu. Él quiere hablar a tu alma para que no lo haga. Y está diciendo, aquí estoy, ¿sabes qué? No lo hagas. La palabra dice esto, no. Y te empieza a hablar. La Biblia dice en Santiago 4:7 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Ya le he dicho, ¿por qué el cristiano sabiendo que está haciendo lo malo, por qué obedece a hacer lo malo? Es una batalla en la mente en ese momento, en el alma. ¿A quién va a decidir? Porque el Señor también está en la puerta. Así como el pecado está en la puerta, uno tiene que tomar la decisión. Y ahí estás, ¿a quién? Dios, el pecado. Pero la Biblia dice que no debo hacer esto. No, pero esto me conviene. Y te dejas dominar por lo que te conviene. ¿Por qué cree que Pablo dice, no todo es listo, nada me conviene? Y no todo uno conviene. ¿Por qué? Porque estás dando que te domine el pecado. Estás empezando que te entre a reinar el pecado en tu alma. Porque Él también dice que está a la puerta. Así como el pecado está a la puerta cuando está siendo tentado. Entonces a uno tienes que oír la voz. ¿A quién vas a oír la voz? Ahí empieza todo. Porque Él nos habla. Y Él no quiere que usted y yo pequemos. Por eso Juan dice, no, estas cosas os he escrito para que no pequéis. ¿Se da cuenta? Empieza diciendo, no pequéis. Porque Él también te habla. Él pelea en tu batalla cuando tú estás ahí en el momento del problema, en la tentación, para no escuchar la voz del pecado, Él también te habla. Y ahí uno tiene que abrir la puerta, porque el Señor le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, no lo dejes entrar. Y Dios también en el momento de la tentación del problema también te habla. Y quiere entrar, si tú le abres, Él entra. Y no deja que caigas en pecado. Alabado sea el Señor. Pero si tú dejas entrar el pecado, el Señor no puede hacer nada. Por eso si tú lo dejas entrar, ¿qué es lo primero que va a hacer? Juan capítulo 14. Alabado sea el Señor. 14:26, mire qué dice. Santo es para siempre el Señor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Él recordará todo lo que ha hablado el Señor por su palabra. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno está pasando un problema, una tentación, a veces uno tiene que decidir entre obedecer a Dios o su necesidad. Y ese momento se pone a pensar, ¿no?
y antes de ser esclavo del pecado. No, pero tengo este problema. Y no, pero tengo que congregar. No, pero también tengo esta necesidad. Y tu carne, el pecado, te dice, no, hazlo por así de esta manera, que si no lo haces te va a ir mal y no vas a llegar a reunir lo que tú necesitas. Y el Espíritu dice, no, tienes que congregar, que tienes que humillarte, porque la única solución, y te saca palabra. Él está en la puerta hablando con palabra y el pecado también te está hablando. Pero uno dice, ¿a quién tiene que oír? ¿A quién tiene que obedecer? Porque todos pasaban por eso, hasta yo. A veces hay momentos que uno pasa un problema y necesita algo y a veces uno quiere hacer lo malo, no de obedecer al Señor. Por eso dice que el Señor está a la puerta, está hablándote, te haciendo recordar. Si tú lo dejas entrar a Él lo primero que va a hacer es hacerte recordar lo que dice su palabra. Porque ¿cómo lo vas a dejar entrar? Cuando tú dejas que la palabra empiece a entrar a tu mente. Cuando la palabra empieza a fluir en ti, y tú desechas el pensamiento malo del pecado, entonces dejas que la palabra empiece a hablarte. ¿Me entiendes, no? Y dejas que la palabra te haga vivir, o te haga llevar a tomar una decisión conforme a la voluntad del Señor. Pero si tú dejas entrar el pecado en tu mente, entonces empiezas a pensar en lo malo. Sí, lo voy a hacer así. Sí, voy a aprovechar. Y voy a agarrar 3-4 horas más, voy a hacer de esta manera, y con eso voy a tener que hacer esto, el otro, salgo de mis problemas. Y el Espíritu dice, pero yo, otro día será. Dejaste entrar el pecado, empezó a gobernar tu vida. Y si te cuenta, ¿por qué crees que todas las veces te gobierna en ese mismo pecado? Fue una primera vez que tomaste la decisión de dejarlo entrar. Fue una primera vez. Ya he dicho que el pecado no te aleja del Señor a la noche a la mañana. Es como un virus. Primero entra a tu cuerpo, luego toma el control. Porque lo dejaste entrar. Y de ahí te acostumbraste a lo mismo. Por eso que ese mismo pecado lo cometo siempre, porque eres esclavo de ese pecado. Está reinando tu vida. Porque dice la palabra, porque si el Espíritu entraba a tu alma, a tu mente, entonces Él te va a guiar. Y te va a hacer recordar la palabra, ¿para qué? Para que te diga que tú eres un hijo, una hija de Dios. Mire que dice Romanos capítulo 8. Alabado sea el Señor. 8:14 al 16. Santo es para siempre el Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, no a la carne, no al alma, al Espíritu, de que somos hijos de Dios. Él mismo, hermano, cuando tú le abres la puerta en tu alma, en tu mente, Él mismo, si eres un cristiano, tienes que obedecer, humíllate, anda a la iglesia, andas esto, ora, Él te da testimonio a tu espíritu. Cuando tú le dejas entrar, y te guía, te habla, te hace recordar. Por eso que los cristianos que nos humillamos y nos dejamos dominar y reinar por el Espíritu del Señor, hermano, no caemos fácilmente en el pecado. Porque es el Señor el que nos guía. Pero no dejamos que nos guíe la carne y el alma, sino el Espíritu. El Espíritu es el Señor, toma el Espíritu y nos lleva a guiarnos. Y cada vez que somos tentados, Él da testimonio a tu espíritu. No lo hagas, eres un hijo de Dios. Tienes que ser luz, tienes que tener testimonio, no como Caín, que yo soy guarda, ¿qué me interesa? Alabado sea Dios. Por eso uno tiene que tomar la decisión. En ese momento que el pecado quiere volver a reinar tu vida, tomar la decisión. Mire, es fácil, yo siempre le dije a varios hermanos que son esclavos del pecado. Hermano, es fácil. ¿Sabes cuándo te liberta el Señor Jesús? Cuando tú te arrepientes y le dices, Señor, perdóname, fui esclavo de este pecado, tú lo sabes y todo el mundo lo sabe. Yo me arrepiento y me aparto en el nombre de Jesús. Y ese momento, si de corazón, hermano, y le pides perdón, tienes que apartarte con la ayuda del Señor.
Y ese momento que Satanás o el pecado o tu carne quiere volver a gobernar en esa área que le estás fallando, ahí tienes que ser sabio y dejar que el Señor entre con su palabra y dejar que el Señor te guíe con su palabra. Porque si tú vuelves a dejar que el pecado entre a tu mente, a tu alma, vuelves y sigues siendo esclavo del pecado. Usted sabe, hermanos, pecado es todo lo que dice el Señor que no estás haciendo lo que Él se dice. Tanto el amar a papá, mamá, esposa, hijos, tanto dejarlo al Señor, el no congregar, el amargarse, el hacer todo lo que el Señor manda. Si tú estás cometiendo algún pecado y siempre lo vas a hacer cada vez en cuando, es porque eres esclavo de ese pecado. No es todos los pecados, es un pecado. Que tú siempre que vas a tener que tomar la decisión, vas a tomar la decisión a favor de lo malo, no a favor de Dios. Por eso dice la Biblia que uno es esclavo. ¿A quién uno quiere obedecer en el momento de la tentación? ¿Obedecemos a Dios, nos hacemos esclavos de la justicia y hacemos que Dios nos guíe, o nos hacemos esclavos del pecado? ¿A quién? Mira, dice Romanos 6:16. Alabado sea Dios. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿Tan difícil, hermano, es eso? Se está diciendo bien claro a quién vamos a obedecer. Porque al que tú obedezcas te sometes y eres esclavo. Pero si yo le obedezco al Señor, obedezco su palabra, y yo me hago esclavo del Señor para la justicia, y presento mis miembros, porque cuando yo me hago esclavo del Señor y le obedezco a Él, yo paso a ser su esclavo de Él. Y el pecado no se puede enseñorear de mí, no me puede reinar, porque yo soy esclavo, le pertenezco a Cristo. Ahí donde dice de nuevo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ya no me gobierna, no me reina el pecado, ya no se enseñorea de mí. Porque ahora soy esclavo. Nadie puede ser esclavo de dos personas, pues hermano. Acá no hay término medio. Ojo, la Biblia no hay dice que término medio. O eres esclavo de Dios o eres esclavo del pecado. ¿Quién gobierna tu vida espiritual? ¿Quién gobierna tu vida delante del Señor? Por eso dice Pablo, no sabéis que sometéis a alguien para obedecerle a alguien. No hay varios. ¿Es la carne, el pecado o es el Espíritu del Señor? ¿A quién nos sometemos? Por eso que la palabra es para reflexionar en lo que usted siempre le falla al Señor. Es esclavo de ese pecado. Usted está sometiéndose para obedecer a ese pecado. Y sabe muy bien que los que obedecen a su carne son condenados, ¿sí o no? Romanos 8:1, ¿qué dice? Sabes que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no viven según la carne, sino según el Espíritu. Porque nosotros somos llamados a vivir con el Espíritu, en el Espíritu, no guiados por la carne. Porque si tú te dejas guiar por la carne, eres esclavo de la carne y del pecado. La carne te lleva a obedecer a su instinto carnal de pecar. Entonces que nosotros para ser libres del pecado no debemos obedecerle, sino que tenemos que presentar nuestros miembros, dice, ¿para qué? Para ponerlos a disposición del Señor, para ser justos delante de Él y poder hacer su voluntad. Porque si siento mis miembros para el pecado, entonces voy a ser esclavo, ¿por qué? Del pecado. Porque el pecado lo que va a hacer es enseñorearse de mi vida. Y va a llevarme a ser esclavo para vivir conforme a mi carne, y eso, hermano, Dios no le agrada. Y nosotros como cristianos lo que tenemos que hacer es dejar que nuestra alma y nuestra mente en ese momento abrimos la puerta, si no, cuando tú dices abra, aquí estoy a la puerta y llamo, oiga, en ese momento, por eso le vuelvo a repetir, ¿no? Le voy a volver a recordar, cuando uno va a hacer lo malo, cuando uno es tentado, entonces lo primero que va a hacer el cristiano ese momento es tomar una decisión. ¿A quién voy a dejar entrar en mi mente o a mi alma? O lo dejo entrar al pecado, o lo dejo entrar al Señor Jesús.
Es cuestión solamente de segundos, hermano. Porque cuando somos tentados o viene un problema, uno tiene que tomar una decisión. Es más, yo le pongo un ejemplo. ¿Por qué cristianos no congregan? Cristianos, ¿ah? ¿Por qué? Porque son tentados en ese momento. Yo le dije a varios hermanos que no han podido congregar en todas las iglesias, ¿ah? Que siempre, en el momento que tienes que congregar, Satanás va a levantar a alguien de la familia, amigo. Ese rato se presenta trabajo, se te presenta amistades, se viene la visita, viene el tío, hasta el presidente puede venir a visitarte. ¿Para qué? Para que tú tomes una decisión en ese momento, hermano. Ese momento dice que tú tienes que abrir la puerta en tu alma, en tu mente. O le abro la puerta al pecado, o le abro la puerta al Señor Jesús. Porque Él te dice lo que dice su palabra. Y te dice, no lo hagas, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Tú tienes que congregar, tú tienes que humillarte para que seas enaltecido, para que yo te utilice y te empiece a hablar con la palabra. Pero a uno tenemos que abrir la puerta. Por eso el que habla acá, no sabes que si sometes a alguien para obedecerle, eres esclavo de aquel que te sometes. Y cuando tú te sometes a alguien, tú te presentas pues, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu a él, ¿para qué? Para obedecerle. Como si no, acá soy esclavo tuyo. ¿Qué quieres que yo haga? Y aquí yo quiero que tú hagas esto, vayas, robes, violes, forniques, adulteres, haz esto. Pero si tú te presentas para obedecerle al Señor a su palabra, tú te haces esclavo de Cristo, dice, para ser un instrumento de justicia. O sea, que Dios te dice, ¿qué hago, Señor? Soy tu esclavo. A partir de ahora quiero que tú empieces a ser transformado en el alma, quiero que tú cambies, quiero que cambie tu vida, tu mente, tu alma, tu corazón, todo tu cuerpo, quiero que se santifique y quiero que tú ganes almas para mí. Por eso ya, cuando tú eres esclavo, por eso Pablo dice, no, ¿a quién te vas a someter? ¿A quién vas a obedecer? Porque no hay nadie imposible, hermano, eso tenemos que entender. Dios no hace excepción de personas, acá no hay superhombres, no hay supermujeres. ¿Por qué hay hombres y mujeres en todo el mundo que somos esclavos de Cristo y todos lo vivimos para Cristo? ¿Por qué? ¿Y por qué hay otros que no pueden? ¿Qué? ¿Acaso los otros tienen más deudas que nosotros? Los que servimos a Dios tenemos más deudas todavía que los que no sirven al Señor. Pero nosotros no confiamos en lo que podemos hacer, confiamos en que Él tiene el control de nuestras vidas. Esa es la diferencia. ¿Quién tiene fe? Por eso dice, todo empieza por la fe. Los mismos problemas que tienen los seres humanos lo tenemos nosotros y con más fuerza todavía, porque dice que los que somos cristianos, el enemigo se va a levantar con el infierno para sacarnos de la voluntad del Señor. Por eso el tema está, ¿a quién vamos a ser esclavos? Si ya somos esclavos del pecado, ya, bueno, que como dijo Caín, ¿no? Ya, pues, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Yo tengo que estar, mira, su problema donde esté. Yo, la sangre está clamando justicia de lo que tú has hecho. Yo he hecho, ¿estás seguro? Pruebas. Pero hermano, cuando tú eres esclavo de alguien, a ver, mira un ejemplo, ¿no? Yo soy esclavo, un ejemplo, hablando de este mundo, ¿no? ¿Qué pasa en las Fuerzas Armadas? Cuando tú te perteneces a la Fuerza Armada, la policía no te puede tocar. No puede, porque tú sirves a la patria y la policía no te puede agarrar. Y si te detiene por un delito, menos de un otro, te va la policía militar y te enjuicia militarmente, no civilmente. Entonces cuando tú en el año 80, 90, cuando estaba yo trabajando allá, venía la policía, ¿había problemas? ¿O que me tocas? No podía, y en ese tiempo había respeto. Un sargento, un cabo, un suboficial era más que un simple sargento y soldado de la Policía Nacional. No había suboficiales en la policía en ese tiempo, y si había uno por una a las 500 ancianos. Pero no podían, porque nosotros servíamos al Estado. Nadie puede tocar a alguien que sirva a otro lado. Y si tú eres esclavo de Cristo, el pecado no puede entrar a tu vida. Y si tú eres esclavo del pecado, el Señor tampoco puede entrar a tu vida. A uno tienes que servir. Por eso están en las iglesias, hermano. Pablo hablando de los romanos, está hablando de cristianos. Y hombres y mujeres que sirven a Dios. Pero que están en las iglesias que están esclavos todavía del pecado. Están sometidos al pecado. Y no se dan cuenta, hermano. ¿A quién obedecen? Dice. ¿Estás obedeciendo al Señor? ¿Eres su esclavo? ¿Por qué no presentas tus miembros para la justicia? ¿Por qué sigues pecando? Pero Pablo mismo dice que si nosotros estamos en Cristo, o sea que somos esclavos de Cristo, ahora nosotros presentamos nuestros miembros para servir al Señor. Y mire que cuando usted obedece, porque acá se trata de obedecer, cuando usted obedece en el problema a la palabra, entonces el Espíritu toma el control de tu vida, Él empieza a reinar tu vida.
Mira Romanos capítulo 8, ¿qué dice? Versículo 10. Alabado sea Dios. 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, ojo, el cuerpo en verdad, ¿qué está? Está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia. El espíritu vive a causa de la justicia. Cuando tú obedeces al Señor, el cuerpo humano muere. Hablando espiritualmente, lógicamente el cuerpo humano no va a morir hasta que venga el Señor. Pero ya tu instinto carnal, el pecado ya no se enseñorea, no te gobierna, no te reina, no eres esclavo del pecado. No te va a tentar ese rato, ¿no? Siempre va a estar eso de que, ¿obedezco al Señor o no lo obedezco? ¿Leo la Biblia o no leo la Biblia? ¿Ayuno o no ayuno? ¿Discuto o no discuto? ¿Pienso mal o no pienso mal? ¿Hablo lisuras o no hablo lisuras? ¿Miro novelas o no miro novelas? Eso, hermano, siempre va a haber en todo cristiano, porque el cuerpo humano es el pecado. Pero no nos va a gobernar, porque ya Cristo vive en nosotros, ahora somos criaturas nuevas. El Espíritu de Dios está en nuestro espíritu y nos da testimonio, nos hace recordar, no lo hagas. Y Él te guía por su palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú te dejas guiar por el Espíritu de Dios, es ahí donde el Espíritu reina tu vida por la justicia. Pero si Él no reina por la justicia, entonces te está el pecado. Por eso que en el momento del problema tú más obedeces al pecado antes de obedecer a Dios por su palabra. Por eso Pablo repite, no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea que en su deseo carnal de hacer lo malo. Y vuelvo a repetir, acá no se trata de superhombres, supermujeres, es cuestión de obediencia. O te sometes a Dios para obedecerle y te haces esclavo de Él para que tengas una vida nueva. Y Dios te puede enaltecer, porque dice, si haces lo bueno, vas a ser enaltecido. Pero cuidado, si haces lo malo, el pecado está a la puerta. Porque todo empieza aquí. ¿A quién quieres obedecer en tu alma, en tu mente? Si tú obedeces al Señor, el Señor vive y empieza a reinar tu vida. Y una vez que reine tu vida, oiga, ¿por qué? Porque tú te has llenado de la palabra y la palabra mora en abundancia y Él te va a recordar su palabra. ¿Cómo quieres que gobierne tu alma y tu mente si no sabes la palabra? ¿Cómo te va a recordar algo que no lo has grabado? Porque dice que el Espíritu te va a recordar las cosas que ya te ha dicho. Por eso que tú ves los cristianos hoy en día, hermano, que le habla uno, le habla el otro y no sabe quién tiene la verdad, porque no tiene la palabra aquí. Si la palabra la has guardado, lo tienes en tu alma, en tu corazón, entonces fácilmente el pecado no va a gobernar. Si tú obedeces al Señor por la palabra, entonces dice que Dios, su Espíritu, vive y Él te da la paz que tú necesitas, porque en tu mente solamente está la palabra y Él te va a hacer recordar la palabra. Pero si no tienes la palabra, el pecado te va a engañar fácilmente. ¿Por qué? Porque tú no tienes la palabra. Hasta en eso te vas a dar cuenta, ¿no? Porque dice que cuando no va a reinar el pecado en ti, cuando tú tienes el escudo de la fe, que es la palabra del Señor, y cuando tú te dejes guiar por la palabra para que tú puedas vivir en justicia y que el Señor pueda gobernar tu vida. Y sí, reina y gobierna, ¿no? Colosenses capítulo 3, vamos a ver. Alabado sea Dios. Capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, ojo, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Espirituales, porque Él se une a tu espíritu, es espiritual, no es almático ni tampoco carnal. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Si la palabra de Dios mora en abundancia,
Él te recuerda. Tú le abres la puerta, Él te hace recordar la palabra y te guía por la palabra. Y si tú obedeces, te haces esclavo de Dios. Y dice, la paz de Dios gobierna tu corazón. Y un cristiano que Dios gobierna su vida espiritual, no está afligido, no está amargo. No está diciendo como dicen, ¿no? Algunos hermanos, como dijo ahora, ¿no? Hermano, si tú no haces esto, mira, vas a terminar mal. Ya que me quemen el lago de fuego con ese problema. Ya que me vengan las plagas, que me metan ahí con gusano, no me interesa, pero voy a gozar la vida. ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está la paz, hermano? Cuando tú tienes paz, por Dios te da la paz. ¿Por qué? Porque gobierna. Pues es la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Así como dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Pero si Dios gobierna tu vida espiritual, tú tienes paz. Porque Él va a gobernar tu vida por la palabra, siempre y cuando more en abundancia. Cada vez que venga la tentación, el pecado, y no quiera hacerte que tú obedezcas al Señor, el Señor te va a hacer recordar y te va a ayudar en tu debilidad para que tú puedas obedecer todos los días al Señor. Esa es la diferencia de alguien que es esclavo de Cristo. Por eso veo afuera hermanos que conocen la palabra a su manera y la juegan a su manera, pero no son esclavos de Cristo, son esclavos del pecado. No se trata de conocer, se trata de ser esclavo del pecado, sino esclavo del Señor. Porque la diferencia está en que alguien tiene que ser esclavo de alguien. O eres esclavo del pecado para muerte, dice, o eres esclavo de Cristo para vida eterna. No se dan cuenta que afuera la gente es esclavo del pecado y su fin es la muerte. Espiritual y luego física, porque su alma va a ser quemada eternamente. Pero el que es esclavo de Cristo tiene vida eterna, porque va a santificar su vida y va a obedecerle hasta que Él venga, y si viene, nos vamos con Él. Pero solamente es cuestión de que nosotros debemos ser esclavos de Él, y la única manera de ser esclavo del Señor es obedeciendo a la justicia para que el Señor pueda gobernar nuestra vida espiritual. Y ahí tendremos la paz, el gozo y la vida eterna. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Alabado sea Dios. Levante su mano ahí. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia, porque sabemos que eres tú el que nos has hablado, Padre mío. Y perdónanos, Padre mío, si todavía somos esclavos de algún pecado. A ti no podemos ocultarte nada, Padre mío. Tú nos conoces, qué hay en el corazón, qué hay en la mente, qué hay, Señor, cuando estamos fuera de este lugar. Perdónanos, hemos hecho lo malo delante de tu presencia, Señor. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos una vez más que tu palabra y tu presencia pueda limpiar y purificar y glorificar y santificar nuestras vidas. Porque por fe declaramos, Señor, que somos criaturas nuevas, completamente transformadas para vivir esclavos de la justicia, Señor. Porque entendemos por tu palabra que la única manera de ser libre del pecado es ser esclavos tuyos, mi Señor. Y aquí estamos humillados todos los días, Señor, reconociendo que separado de ti nada podemos hacer. Por eso te damos gracias por un día más de vida. Gracias por las pruebas, las luchas, las circunstancias, la escasez, la enfermedad, tribulación y angustia. Gracias por todo y en todo, Señor, porque contigo somos más que vencedores. Separado de ti, nada podemos hacer. Por eso declaramos por fe, como todos los días, que esta palabra que convierte al alma no regresará vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y declaramos por fe también, Señor, que nosotros y nuestra familia te serviremos para siempre. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.